Buenos días, en este trabajo hemos identificado diversos tipos de errores en la traducción que se nos mencionan en los glosarios y diccionarios de los campos de economía y finanzas. En esta ocasión los integrantes de mi equipo son Gabriel Palomino, Carla Malpartida, Cecilia Ventura y mi persona Justin Osorio. Para iniciar, en lo que me tocó a mí fueron los errores de estilo. Los errores de estilo son desviaciones en el tono, registro o formalidad del texto meta respecto al original. No cambian el significado real del mensaje, pero alteran cómo debería sonar. Lo vuelve más formal, más informal o menos natural de lo que el texto origen exigía. El ejemplo 1 es una noticia económica con registro técnico o periodístico. El contexto es que esta noticia es publicada en un medio económico sobre los resultados trimestrales de una empresa. El texto origen es: The company quarterly's earnings fell short of analyst expectations, raising concerns among investors. La traducción correcta sería: las ganancias de la empresa se fueron en picada y los inversionistas se pusieron nerviosos. ¿Por qué es incorrecta? Es que no puedes utilizar un lenguaje tan informal con un tema tan serio como un informe financiero. La traducción correcta sería: los beneficios trimestrales de la empresa no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que generó preocupación en los inversores. El periodismo económico exige un registro objetivo técnico propio de un lenguaje financiero. Expresiones como se fueron en picada o se pusieron nerviosos no corresponden a ese tono, por lo que el significado general se mantendría, pero el estilo traicionaría el carácter formal de lo que se necesita de un análisis financiero. Ya, siguiente. El segundo ejemplo es un informe financiero anual. Este informe anual de una empresa está dirigido a sus accionistas. The Board of Directors is pleased to present the annual financial result, which reflect a solid performance despite challenging market conditions. La traducción correcta sería: la junta directiva está súper contenta de mostrar los resultados del año, que salieron bastante bien pese a que el mercado estuvo difícil. La traducción correcta sería: el Consejo de Administración se complace en presentar los resultados financieros anuales, los cuales reflejan un desempeño sólido pese a las dificultades del mercado. La explicación es que un contrato exige un registro formal y un informe financiero dirigido a accionistas también exige un registro formal, técnico y sobrio, propio del lenguaje corporativo. Expresiones como súper contenta y salieron bastante bien son demasiado coloquiales. Le restan seriedad institucional a lo que debería ser un informe financiero. El significado se mantiene, pero el estilo no corresponde al tipo de texto que estamos utilizando. Le paso la palabra a mi compañera. Ahora veremos el uso incorrecto de términos técnicos. Un error que ocurre cuando el traductor utiliza una equivalencia inadecuada para un término especializado. Esto afecta la precisión de la traducción y puede modificar el significado del texto, especialmente en ámbitos como el financiero, donde la terminología debe ser exacta. Como primer ejemplo, tenemos el término liabilities. En el documento analizado se observa que fue traducido como obligaciones. Sin embargo, la traducción correcta sería pasivo. Esto se debe a que en contabilidad, liabilities engloba todas las deudas y obligaciones financieras de una empresa, mientras que en obligaciones representa solo una parte del concepto. Por ello, traducirlo únicamente como obligaciones reduce el significado del término original y genera un error en la terminología utilizada. Como segundo ejemplo, podemos encontrar remittance. Este hace una referencia al envío o transferencia de dinero dentro de un ámbito financiero. La traducción adecuada en este contexto es remesa. El documento explica que este término posee un significado técnico específico, por lo que elegir una equivalencia que no corresponda al lenguaje financiero puede alterar el mensaje y dificultar su comprensión. En ambos ejemplos se ve la importancia de emplear una terminología especializada correcta. Una traducción técnica imprecisa puede cambiar el significado del texto y afectar la calidad y la fiabilidad de la traducción. Ahora va a continuar mi compañero. El siguiente tipo de error que tenemos son los falsos amigos.
también llamados falsos cognados. Un falso amigo es una palabra en inglés que se parece gráfica o fonéticamente a una palabra en español, pero que en realidad tiene un significado distinto. Este tipo de error es muy común en la prensa económica, porque las noticias se traducen bajo presión. Eso hace que el traductor tienda a quedarse con la primera palabra española que suena parecido, en lugar de comprobar su significado oral. Voy a mostrarles dos ejemplos concretos. El primero es con la palabra dramatic. Cuando aparece en un titular como A Dramatic Rise in Interest Rates, es habitual traducirlo como una subida dramática de los tipos de interés. Pero en español dramático tiene una connotación lateral o trágica que el inglés no tiene en ese contexto. En el lenguaje económico, dramatic simplemente indica un cambio que fue de gran magnitud. La traducción correcta sería una subida muy importante o una subida espectacular. El segundo ejemplo es packet, la expresión a packet of measures. Aquí el error es doble. Por un lado se traduce mecánicamente como paquete de medidas, calcando la misma forma inglesa. Por otro, ni siquiera es el uso natural del español económico periodístico, que prefiere serie de medidas o conjunto de medidas. En ambos casos vemos el mismo mecanismo. El traductor se deja guiar por la semejanza formal entre las dos lenguas, sin detenerse a comprobar si la palabra en el registro económico significa realmente lo mismo que su parecido en español. Por eso, evitar los falsos amigos exige algo más que conocer el vocabulario. Hay que contrastar siempre el significado real del término en su contexto especializado, antes de dejarse llevar por la institución. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Cecilia. Buenos días. En esta parte de la exposición voy a explicar sobre los errores de omisión. Estos errores son unos de los más comunes. Estos pueden afectar seriamente la calidad de una traducción en el ámbito económico y financiero. El error de omisión ocurre cuando el traductor deja de traducir una palabra, una frase o un dato que sí aparece en el texto original. Aunque pueda parecer un detalle menor, en los textos económicos y financieros, cada término tiene un significado específico, por lo que omitir o saltar esa información puede cambiar el sentido del mensaje o hacerlo menos preciso. El primer ejemplo nos dice: The company reported a net profit of $2 million after taxes. Una traducción incorrecta sería: la empresa reportó una ganancia de $2 millones. En este caso, se omitieron las expresiones net, que significa neta, y after taxes, que significa después de impuestos. La traducción correcta sería: la empresa reportó una ganancia neta de $2 millones después de impuestos. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque en contabilidad, una ganancia neta no es lo mismo que una ganancia en general. La utilidad neta representa el beneficio final que obtiene la empresa después de descontar impuestos y otros gastos que pudieron haber. Si se omite esta información, el lector puede interpretar incorrectamente la situación financiera de la empresa. El segundo ejemplo nos dice: The loan is subject to approval by the credit committee. Una traducción incorrecta sería: el préstamo está sujeto a aprobación. Aquí se omitió la frase del comité de crédito, que indica quién es el responsable de aprobar el préstamo. La traducción correcta sería: el préstamo está sujeto a la aprobación del comité de crédito. Esta información es importante porque especifica la autoridad encargada de autorizar el préstamo. Si se elimina esta parte del mensaje, el procedimiento queda incompleto y puede generar confusión. En conclusión, los errores de omisión pueden parecer pequeños, pero tienen un gran impacto en la traducción económica y financiera. Es importante porque al eliminar información relevante, se modifica el significado del texto y se puede afectar la interpretación de informes, contratos o estados financieros. Por eso, el traductor debe transmitir toda la información del texto original con precisión y fidelidad, sin omitir aquellos
términos técnicos que son esenciales para poder comprender correctamente el contenido. Muchas gracias. Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo.